¿Sí? ¿Sí? Muy buenas tardes, hermanos. Abran sus Biblias así rápidamente en Mateo 18, del 23 al 35. Lo vamos a leer como de costumbre, alternadamente, y dice así la bendita palabra de Dios. ¿Sí? 18, 23 al versículo 35. ¿Ya tienen su lectura? ¿Me dicen amén? Amén. Empiezo yo, hermanos, como siempre, y me van continuando, me siguen, ¿sí? Dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciéndole, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdonaré porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, todos hermanos, todos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios de los cielos, Señor, nos ponemos en tus manos, bendito Padre, para que seas tú conduciendo esta predicación del día de hoy, Señor, y nos lleves a toda verdad. Quema con fuego consumidor, bendito Padre, aquella palabra que sea inmunda, que no sea venida de lo alto de ti. Guarda mis labios, bendito Padre, para que salga hoy palabra santa, palabra que edifique, palabra que sea constructiva y que llegue al corazón de mis hermanos. Asimismo, bendito Padre, abre el corazón de mis hermanos para que esta tarde puedan escuchar esta palabra y llegue el entendimiento a su corazón, a sus sentidos. Abran sus ojos, Señor, tengan apertura de corazón y llegue esta palabra, bendito Padre, a su ser y sea de edificación, sea para alimento espiritual. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Te lo agradecemos y nos ponemos en tus benditas manos. Que sea tu Santo Espíritu, bendito Padre, a partir de este momento guiándonos y llevándonos y conduciéndonos y redarguyendo nuestro corazón. En el bendito nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Desde luego que ya se dieron cuenta que vamos a hablar de un punto bien importante, como lo es el perdón. El perdón. El perdón, hermanos, como una característica esencial de una persona que dice ser cristiana. Como una característica fundamental, como principio fundamental de las ordenanzas de Dios. El perdón. Debe de caber en tu corazón, debe de caber en tu estilo de vida. Ahorita vamos a ver qué importante es cuando no otorgamos perdón. Perdón lo podemos entender en un sentido humano, meramente humano, como una ofensa. Y nos piden una disculpa y bueno, tú te consideras ofendido. Y hay veces que reaccionamos de tres distintas maneras. Decimos, bueno, te voy a perdonar, pero sabes que lo que me hiciste no se me va a olvidar. No lo voy a olvidar jamás.
Otra va a decir, bueno, te perdono, pero si me das esto, me das aquello, o haces esto. Y la otra es, ¿verdad? Te voy a perdonar, pero yo sé cuándo. Yo sabré hasta cuándo te perdono. Pero cuando toma esto sentido espiritual, esto se dimensiona y vemos que crece en una tremenda grandeza que me está diciendo la ordenanza, me está diciendo la Biblia. Si en tu corazón, si en tu ser, si en tu espíritu no cabe el perdón, oigan esto, hermanos, no eres cristiano todavía. Dos palabras, ¿verdad? Le preguntaron al pastor Ismael, ¿seré salvo? ¿Y se perderá la salvación? Y yo me voy a quedar con esa, ¿verdad? ¿Seré salvo? Ayer precisamente platicábamos Mari y yo, y me hace una pregunta, ahorita la vamos a tocar. Aquí habla del perdón como característica esencial de un verdadero cristiano. Entonces, hay una ofensa. Vamos a plantear una situación hipotética. Hay una ofensa, entonces por obvio hay un ofensor y un ofendido, hay una víctima. Bueno, el ofensor se trata de la persona que es el agresor. Bueno, esta agresión produce en la víctima, produce en el ofendido un resentimiento. Pero cuando toma esto carácter espiritual, cuando estamos hablando de cristianos, pues toma otro sentido. Y vamos a ver qué fácil y qué difícil a la vez, ¿no? Este resentimiento se puede convertir en rencor. Este rencor se puede convertir en una especie de idea de venganza. Pero puede llegar tan grande como lo es la amargura. Raíz de amargura, Hebreos 12:15, y que va a estorbar tu relación con el Señor. Entonces, he aquí una de las grandes importancias de esta característica como cristiano que debemos de desarrollar: otorgar el perdón fácilmente. Es decir, puedo ver perder mi relación con el Señor. Dice Lucas 6:37. Dice así la palabra de Dios. 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonado. Dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque en la misma medida con que medís, os volverás a medir. Ahorita el pastor Ismael dijo algo bien interesante, ¿verdad? Estamos en un proceso, y en qué momento yo realmente soy salvo, en qué momento yo me puedo considerar un verdadero cristiano. Aquí me está diciendo, ¿verdad? Dice, no juzgues. Una, dice, no condenes. Dos, no condenes. Dice, y perdona. Bueno, ya no me está diciendo nada mente que necesito ser perdonador, sino necesito no ser juzgador y necesito no ser condenativo. ¿Sí? Entonces vamos viendo, ¿eh? Ahora, entre esta ofensa, entre el ofensor y el ofendido y el ofensor, se crea una especie de ligadura. Una especie de quedo atado a esta persona. Decía una hermana en Cristo, me decía, yo estoy muy bien, yo vengo a los estudios, yo no sé de qué me esté hablando usted, yo considero que estoy bien, me considero en buena relación con Dios. Pero cuando se hablaba de su esposo, él decía, yo una vez que lo mate y lo eche al tren y lo vuelva a pasar y se lo coman los gusanos, lo vuelvo a matar. O sea, había un odio ahí, pero de años, guardado. Es decir, había esta ligadura entre su ofensor, y llevaba años cargándola, y ella no se percataba que esto era una cárcel para ella. No se daba cuenta. Ella hablaba y se apasionaba cuando tocábamos el punto del marido, y ella reflejaba de inmediato todo lo que le había hecho el marido. La engañó,
no le dio dinero, la golpeó, la volvió a engañar, la volvió a engañar, la volvió a engañar, o sea, no sé cuántos le engañó. Y total que esta persona la trató muy mal, o sea, ella decía, yo viví peor que un perro con él. Bueno, entonces, finalmente se dejó, finalmente resultó lo que tenía que pasar, pero ella no soltaba, ¿verdad?, esta persona. Y yo en mi profesión he visto mucho esta ligadura, ¿verdad? Yo no voy a ser feliz, pero él tampoco va a ser feliz. Me encargo yo de eso. Y llegan y lo ven en la esquina y le arman un santo escándalo y le hacen un San Quintín y le dicen, ¿sabes qué? Por mis calzones que no vas a ser feliz tú. De eso yo me encargo. Pero ella ¿en qué situación está viviendo? De total infelicidad. Decía yo, es una especie de cárcel. Y hermanos, el perdón precisamente, ¿verdad?, es la llave que va a abrir esa cárcel. Es la llave que va a sanar esa alma. Es la llave que va a proporcionar ese calor, ese amor que Jesucristo nos puede dar en nuestro corazón. Solo si perdono. Tu hermano, si tienes añejos problemas, si tienes problemas con tu papá que te violó, tu hermano te pegó, tu hermano te violó, te hizo cosas, son cosas que tienes que soltar y que tienes que aprender a perdonar. Primero, lo estamos diciendo ahorita, es una cárcel y te hace vivir en una tremenda tristeza, en una tremenda resentimiento, y esto puede provocar incluso llegar hasta el odio. Entonces es muy peligroso este estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente perdonar, seguir, cortar, avanzar. Se acabó. Así de simple y de sencillo. Bueno. Entonces, esta cárcel, decía yo, nos atrapa. Esta cárcel necesita del perdón, necesita abrirse con ese cerrojo que es el perdón. Vamos a ver ahora qué dimensiones toma para Dios el perdón. Les voy a pedir que me acompañen a Isaías 1:18. A Isaías 1:18. Vamos a ver las dimensiones que toma esto cuando entramos a lo espiritual. Amén. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Es decir, dice, yo te perdono. Yo perdono tus pecados. Aunque sean rojos como la grana, van a quedar como nieve blanca, emblanquecidos. O sea, el perdón es tan sencillo como eso. Te perdono. Bueno, primera de Juan 1:9. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice, está todavía en tinieblas. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Dice, no condenes para que no seas condenado. Perdona para que seas perdonado. Y dice, no juzgues para que no seas juzgado. Pero aquí ya me está dando otro dato, ¿verdad? Me está diciendo que no aborrezca. Que no aborrezca. Esto independiente del perdón, ¿sí? Entonces, el tema es el perdón. Así que no dejemos el tema de lado. El tema toma relevancia, hermanos, cuando Dios le pregunta al hombre. Recordemos en el Génesis, ¿verdad? Que le dice, ¿dónde estás tú? ¿Recuerdan esa cita? Cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? O sea, Dios sabía dónde estaba. Dios sabía qué había hecho. Dios sabía que él estaba en pecado. Él que esperaba, Señor, perdóname. Comí, desobedecí, falté a tu mando, falté al mandato que tú me diste, lo hice. Mas sin embargo no, ¿verdad? Trató de esconderse. Le dice, ¿dónde estás? La pregunta tomó otra dimensión. Dice, te estás escondiendo. ¿Por qué? ¿A dónde estás? Cuando la pregunta realmente era acerca de su pecado. Le está diciendo, estás en pecado. Pero el hombre no entiende esto. El hombre tiene que ser perdonado.
Entonces, estamos hablando del perdón humano y del perdón celestial. Porque si un principio rige al mundo de lo espiritual, es el perdón precisamente. Mateo 1:21, Jesús vino a perdonar a la humanidad de sus pecados. Él vino a traernos esa bendición espiritual del perdón. Pero rige, ¿verdad? Rige para ambos lados. Dice, tienes que perdonar. Dice un versículo de la Biblia, porque si tú no perdonas las ofensas que sí te hizo tu hermano, mi Padre que está en los cielos no te va a perdonar tus pecados. O sea, es un principio que rige. Él vino a perdonarnos sin más. Ni siquiera nos preguntó, ¿quieres ser perdonado? ¿Quieres que yo te perdone tus pecados? ¿Quieres que yo muera por ti en la cruz? ¿Quieres que yo derrame mi sangre para lavar, para rociar tu cuerpo de mi sangre para que tú seas perdonado en tus pecados? No, Él simplemente hizo ese acto de sacrificio por nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos para perdonar a un enemigo? Porque a veces pasamos años y no perdonamos. Ahora, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la Biblia nos dice, no guardes ese resentimiento, porque dice Hebreos 12:12, raíz de amargura, y es un estorbo para la oración, para la comunión que debemos de tener con el Padre Celestial. Pese a eso, el hombre a veces es tan necio, tan testarudo, que dice no, o no lo quiere entender. Pero decía el hermano Abel, ¿qué me está diciendo con esa actitud? Porque aquí me está diciendo varias ordenanzas. Dice, perdona, no juzgues, no condenes, perdona. ¿Qué pasa si no lo estoy haciendo? Él espera que tú le pidas perdón. Vamos a primera de Juan 1:9. Ya lo leímos. Dice 1:9, fíjese. Ahí, de hecho, ahí estábamos en primera de Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora vean lo que dice el 2:9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y vimos, ¿verdad? En 1 Corintios 26:16, cuando le dice a Pablo Jesús, te mando a los gentiles para que abras tus ojos, o sea, para que haya apertura de corazón. Es decir, cuando aborrecemos, cuando no perdonamos, cuando juzgamos, cuando no perdonamos, hermanos, ¿qué pasa? Dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, no hay apertura de corazón, no somos sensibles a la palabra de Dios. La palabra de Dios que es vida. Vamos a Mateo 18. Esto toma otra dimensión, hermanos, cuando ahorita estamos hablando de una especie de perdón humano. Vamos acercándonos a la cuestión espiritual. ¿Por qué Dios quiere que seamos perdonadores? ¿Por qué quiere que tú perdones a tu papá, a tu hermana, que perdones a tu amigo, que perdones a tu hermano en la sangre? ¿Por qué Dios quiere que no guardes ningún resentimiento? Todas aquellas cosas que pasaron son del pasado y esos son parte de los recuerdos. Pero no guardemos los malos, guardemos los buenos y seamos perdonadores, porque la Escritura nos lo está ordenando. Recordemos que la palabra de Dios son órdenes, no son sugerencias, son órdenes. No juzgues, no condenes, perdona, dice. Dice aquí 18, 21 al 22. Aquí vemos cómo empieza a tomar otra dimensión esto. Vamos a ver. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, Pedro, sino que aún hasta 70 veces 7. Imaginemos a Pedro, era testarudo, necio,
un tanto alebrestado, ¿verdad, Pedro? Y le dice al Señor, ¿una, Señor? ¿Una? No, Pedro, una no, 7. Imagínense a Pedro, 7, no, son muchas. Pedro, ¿te dije 7? No, te dije 7 veces 7. 7, Señor, 7 por... No, Pedro, te dije 70 veces 7. O sea, siempre tenemos que perdonar. Un cristiano verdadero, si hay un propósito en esta predicación el día de hoy, es que tenemos que entender que si no somos perdonadores, si no somos fáciles de perdonar, en ese proceso que nos decía el pastor Ismael, precisamente yo lo comentaba ayer con Mari, yo no sé en qué momento dice Dios, pasa, hasta qué momento sea suficiente para declararme salvo el Señor, para decir, es inocente, para yo ser justificado. Yo la verdad no lo sé. Por eso estamos aquí, luchando por esa salvación. Por eso estamos aquí perfeccionándonos para la obra de Dios. Por eso estamos aquí recibiendo ministerios. Por eso estamos aquí recibiendo de la gracia infinita de Dios, de la riqueza de la gracia del Señor, la salvación, la vida eterna. Eso estamos esperando y eso queremos. Pero tenemos que entender, tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestros ojos, hacer apertura de corazón para que podamos ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo hoy aquí. No juzgues, no aborrezcas a tu hermano, no condenes, y me está diciendo por encima de todo, perdona, 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 no guardes ni un resentimiento, porque ese resentimiento se puede convertir en rencor, posteriormente en raíz de amargura, y te va a separar de mí, puedes perder tu comunión conmigo. Y recordemos que si hay una enseñanza en el desierto es esa, que tenemos que aprender a depender, no diario, cada segundo de nuestro Padre Celestial. Decía Pedro, hasta 70 veces 7, Señor. Sí, Pedro, siempre. Pero noten aquí una palabra que dice. Entonces se le acercó Pedro y me dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a quién? A mi hermano. Entonces estamos hablando de creyentes, estamos hablando de hijos de Dios, estamos hablando de personas que se supone creyeron en Cristo Jesús y que se supone que tienen a Cristo en su corazón y que son morada de Dios y morada del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Primero está hablando de los en la sangre en Cristo. Y veamos un poquito atrás. 18:15 de Mateo. Se presenta un problema real, un problema ya no hipotético. Ahora ya estamos hablando totalmente en lo espiritual, hermanos. Dice aquí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, primer punto, vamos a ir viendo esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esta es ordenanza de Dios. Lo dice Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, te agredió, te ofendió, dice, ve y repréndele. O sea, deja que pase un tiempo, deja que se tranquilice, deja que se calmen los ánimos y ve y repréndele, estando tú y él solos. Dice, si te oyere, si hace caso, si enmienda, dice, has ganado a tu hermano. Ahora, ¿qué pasa si no me escucha? Esta persona es necia, dice, no, quien tuvo la culpa fuiste tú. Yo no reconozco esto. Vean lo que dice. Mas si no te oyere, dice, segunda situación. Si no te oye, ya fuiste solo. Ok, ahora, si no te oye, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, lo vas a volver a instar a la reconciliación, al perdón, precisamente al perdón. Pero ya no vas solo, ahora vas con 2 testigos de la iglesia. Seguramente van a ser ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que conste para que sean testigos de toda palabra que de ahí se diga. Y lo que salga, el arreglo a que se llegue. Dice, ahora, otra vez dice, si no los oyere a ellos, vean esto, hermanos, escúchenme en esto, por favor, pongan mucha atención. Dice, si no los oyere a ellos, o sea, ya fuiste tú solo,
Ya fuiste con 2, ¿sí? Ya fuiste con 2. Ahora, si no te oye, díceselo a la iglesia. Dile, coméntale a la iglesia. Hasta aquí nadie sabía a lo mejor cómo estaba bien el problema. A lo mejor supieron que hubo un problemita. A lo mejor se enteraron que hubo una discusión. A lo mejor se enteraron que hubo un arrebato. A lo mejor hasta se aventaron. Bueno, ahora díceselo a la iglesia porque no escuchó ni a ti ni a los 2 con los que ibas. Dice, si no oyere a la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. Y publicano. Vean que la gravedad de esto, hermanos. Tenlo por gentil. ¿Qué significa gentil? Que no cree, que no tiene a Cristo en su corazón, que no es un cristiano. Zaqueo, ¿se acuerdan del Zaqueo que sube al sicomoro a ver a Jesús? Él era jefe de publicanos. Fue jefe de publicanos. Un publicano es un recolector de impuestos. Pero en este contexto, hermanos, oigan esto, dice, tenlo por gentil y por publicano. O sea, tenlo como un hombre natural que no ha recibido a Cristo, y tenlo por traicionero. Eso es lo que significa aquí esto. Pero no queda aquí, decíamos, aquí ya pasamos a lo espiritual. Primeramente es una ofensa, lo odio, le tengo ahí el resentimiento, y ahí queda entre yo y él. Y aparentemente no pasa nada. Como cristianos, la ordenanza es perdónalo, y olvídate, sigue tu vida y que Dios lo ayude. Como cristianos. Ahora estamos entre cristianos. Pero fíjense en lo que dice aquí. Tenlo por publicano. 18, dice, de cierto os digo, oigan esto, hermanos, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús nos dice que cuando está en medio Él, cuando estamos hablando para Él, con Él, de Él, dice que Él está en medio de nosotros. Amén. Él está aquí, ahorita. Dice, lo que ates en la tierra, o sea, a la decisión que se llegue como iglesia, en ese momento con ese hermano, tenlo por gentil, tenlo por traicionero, tenlo por publicano. Ya. Ese acuerdo va a ser allá respaldado. Allá arriba, Dice, será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado también aquí en el cielo. Entonces, el acuerdo al que se llegue con esta persona, si está en su necedad y no quiere entender, va a ser con prejuicio de él allá arriba. Porque entendamos, hermanos, que no somos unidad individual. Este mensaje es tan tremendo que espero, hermanos, que llegue a su corazón hoy este día. Yo, como hermano, tú, el hermano Ismael, no somos unidades individuales. Recordemos que es un principio que rige. Todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y lo que le pase al dedo, le pasa al dedo gordo de hasta abajo. Lo que le duela al ojo derecho, le duela a la pierna izquierda. Todo afecta al cuerpo, porque sabemos que la cabeza es Cristo Jesús y el cuerpo somos todos nosotros, que es la Santa Iglesia. Entonces, estos acuerdos van a ser tomados allá y respaldados por el mero jefe, por Dios, por Jesús. Otra vez os digo, es lo que les decía, ¿verdad? Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Habían visto este contexto? Otra vez os digo que si 2 de vosotros, o sea, la iglesia está de acuerdo, dice, tenlo por publicano, tenlo por gentil. Este acuerdo llega hasta allá arriba. Dice, lo será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están los 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Yo estoy ahí en medio de ellos. Bueno, dice, por lo que el reino de los cielos, vamos a empezar con esta introducción. Vamos a empezar el tema, dice, los 2 deudores. Los títulos no nos gustan, vamos directo al versículo 23. Dice, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Del perdón. Y estamos hablando de que Dios nos ordena hoy, este día,
nos apercibe, nos amonesta, nos exhorta, nos anima a que a partir de hoy seamos buenos perdonadores. Buenos perdonadores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Bueno, recordemos que Jesús, en Juan, en Hebreos, en Lucas se manifiesta como el reino de los cielos. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién es el rey? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿verdad?, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Nosotros seremos siervos de Jesús. Amén. Entonces va a llegar el día que va a hacer cuentas con nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí nos va a preguntar, ¿fuiste perdonador? ¿Sí perdonaste a tu hermano? ¿Sí perdonaste a tu hermana? ¿Sí perdonaste porque no te pagó? ¿Sí perdonaste porque te tiró tu macetita en el 1947 y todavía te recuerdas de eso, del 2019? Dice, y comenzando a hacer cuentas, ¿quién? El rey con sus siervos, o sea, con nosotros, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, todos nosotros somos superdeudores con Jesús. Nos perdonó todas nuestras deudas. Toda la deuda agarró y la pegó en la cruz, ahí pegó la acta de los decretos. Ahí perdonó nuestros pecados. Esa acta ahí quedó plasmada con su sangre, con su vida. Entonces, ¿somos deudores de Cristo? Amén. Claro que sí. Dice, y comenzando a hacer cuentas, es decir, yo di mi vida por ti. Yo me entregué por ti, ni te pregunté, me di por ti. Ahí no va a haber forma que lo neguemos, porque aquí estamos aquí en la tierra y decimos, ay, quién sabe si sea cierto. Pero allá no. Cuando lo veamos, santo Dios, si era cierto todo esto. Decía un hermano, ¿verdad?, que una vez le platiqué lo de la historia, ¿verdad?, de Lázaro y el mendigo. Y él me contestaba, decía, pero es un cuento de niños, o sea, eso no es cierto, o sea, es una historia muy bonita ahí en la Biblia. Yo tenía, no sé, unos meses en el Evangelio apenas. Yo recuerdo que le contesté, bueno, la verdad es que a mí no me ha hecho daño el Evangelio, y la verdad que me ha hecho mejor ser humano. Me ha hecho mejor amigo, me ha hecho una persona más responsable, me ha hecho mucho bien a mí el Evangelio. Me ha dado una relación tan placentera, tan bonita con mi esposo y con mis hijos. No tienes idea cómo he vivido feliz después de que yo conocí a Cristo. Y si no es cierto, pues bueno. Pero donde sea cierto, ni un amparo te va a librar que te diga el Señor a crujir de dientes porque no te conozco. ¿Por qué? Porque no quisiste tener una comunión con Él, porque no supiste perdonar. Porque obviamente se ve con sus rencores. Normalmente en el mundo vamos guardando muchos rencores, hasta con los hijos, ¿verdad?, con el esposo. Dicen en el mundo que el matrimonio es como vivir con el enemigo, es dormir con el enemigo. Ese es el matrimonio para los del mundo. Entonces, dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Igual que nosotros somos deudores del rey, le debemos nuestra vida, le debemos nuestra salvación, le debemos nuestro perdón de pecados. Dice, a este como no le pudo pagar, vean esto, ordenó el Señor venderle. Recuerden que en esos tiempos eran otras leyes, eran otras costumbres, eran otras tradiciones. Y aquí había una deuda y había que pagarle al Señor, había que satisfacer su demanda. Es decir, dice, él estaba en posición de pedir, dice, ordenó su Señor venderle a él, al deudor primeramente, como esclavo, ¿verdad?, a su mujer y a sus hijos. Dice, y todo lo que tenía, ¿para qué? Para que le pagase la deuda. Bueno, entonces aquel siervo postrado, siempre que nosotros nos encontramos, ¿verdad?, en necesidad, lo único que tenemos que hacer, o sea, la batalla verdadera del cristiano, ¿cómo es? De rodillas. Siempre que tú tengas un problema y le clames al Señor, Él nunca te va a dejar. Él te va a responder. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero Él va a buscar la manera de solucionar tu problema. A la larga, a la corta, pero va a pasar. Eso te lo garantizo. Porque recordemos que la palabra es fiel y eficaz. ¿Qué es fiel?
que se va a cumplir. Y él dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y dice, puede, dice, porque yo he vencido al mundo. Amén. Sí se puede, porque yo te fortaleceré. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí se puede, porque dice la palabra de Dios, yo te daré fuerzas como el búfalo, yo te haré volar como las águilas para que te sobrepongas, y sí se puede. Amén. Entonces aquel siervo postrado, o sea, de rodillas, le suplicaba, diciendo, Señor, 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 ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, porque el Señor, si algo es amor, ¿verdad? Pero también es misericordioso. Y dice la Escritura que sus misericordias son para siempre y son diarias, nuevamente se renuevan. Amén. Diarias son sus misericordias. Y dice, y aquel Señor movido a misericordia, ¿qué hizo? Lo soltó. Lo soltó. ¿Y qué hizo? Le perdonó la deuda. Hermanos, no dejemos pasar esta enseñanza hoy, este día. Esto nos pide Jesús. Amén. Le soltó, le perdonó la deuda. O sea, no puedes tú ser cristiano, no puedes llamarte ser un hijo de Dios, no puedes llamarte cristiano si no aprendes a perdonar fácilmente. Amén. Y es un don del Espíritu. Así como dice el pastor Ismael, les voy a dar un dulce a quien me diga dónde está. La benignidad es ir a lo bueno fácilmente. Eso significa ir a lo bueno fácilmente. Y claro que perdonar es algo muy bueno para nosotros y para el otro, porque también lo liberamos, pero más para la comunión que tenemos con el Señor. Entonces, ¿qué dice? Dice, sé benigno, o sea, perdona fácilmente. No la pienses, simplemente hazlo. Corta esa cárcel, no te metas en esa cárcel, no te metas en ese hoyo, porque te va a ir muy mal. Y le perdonó la deuda, 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Este hombre acababa de ser testigo, ¿verdad?, de el obrar del rey. Este hombre acababa de recibir la misericordia del rey. Este hombre se dio cuenta cómo obraba el Señor, dice, simplemente me perdonó. Pero entendamos, ¿verdad? Dice, le clamó, ¿verdad? Le pidió, le rogó. Y eso tenemos también que hacer nosotros, hermanos, ¿eh? Dice, pero aquel siervo malo halló a uno de sus consiervos. O sea, a su vez, él halló a un siervo que le debía, no 10,000. Vean lo que dice aquí, 100 denarios. O sea, una deuda más pequeña. 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo cogió, lo tomó, lo agarró, le ahogaba, o sea, me vas a pagar, diciendo, págame lo que me debes. Y lo hostigó y lo agarró y lo apretó y lo apachurró y lo tiró y lo revolcó y le hizo lo que quiso y le demandaba, págame lo que me debes. Ingrato. Entonces su consiervo, postrándose de igual manera que lo hizo él, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero vamos a ver la reacción, ¿verdad?, de un hombre. Yo considero que no tiene a Dios en su corazón. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. No tuvo misericordia, no fue bondadoso, no otorgó el perdón. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron de inmediato a avisarle, ¿verdad?, decirle al rey, y le refirieron, Señor, mira, rey, ¿te acuerdas lo que había pasado? ¿Te acuerdas que agarraste a este hombre? ¿Y te acuerdas que le perdonaste? ¿Y te acuerdas que te suplicó? ¿Y te acuerdas que le perdonaste toda la deuda? Pues mira qué pasó, mira lo que hizo. Acababas de hacer tú eso con él y mira lo que fue a hacer. Se encontró a Pedro y como le debía 100 denarios, lo llevó a la cárcel. Entonces, ya que le platican todo lo que había pasado, todo como había sucedido, dice el versículo 32, entonces, llamándole su señor, o sea, lo llamó y le dice, ven, a ver chiquito, ven para acá. Y le dijo,
siervo, qué malvado eres. Toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Vean esto, una llave. Secreto, aquí. Me rogaste. De rodillas, ¿verdad? La súplica. Hay que clamar al Señor. Ese es el secreto. Esa es la llave que abre esto. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Bueno, viene a mi mente dos historias tremendas. ¿Se acuerdan de José? José es vendido por sus hermanos, llega a Egipto, la señora le echa el ojo a José, dice, este chiquito me lo echo yo, dice, este es para mí, pero José era honesto, José era de una pieza, José era hijo de Dios. Amén. José era un hombre que sí creía en Dios. ¿Qué hizo? Se negó, todos lo sabemos. Fue a parar al calabozo, fue a parar a la cárcel, seguramente lo azotaron, seguramente lo torturaron. Mas sin embargo él bendijo a Dios. Y él dijo, todo esto es porque así Dios lo predestinó. Esto es obra de Dios. Y finalmente, ¿verdad?, llegó a ser el segundo a bordo en Egipto. ¿Sufrió? Yo creo que mucho. Considero que es de los hombres que si más enseñanza hay en él, pues es esa. Pero en él hubo ¿qué? El perdón. Amén. En él obró el perdón. Él no se resintió, no se amargó, no se llenó de odio y rencor. Él miró hacia el cielo, ¿verdad? Él tenía sus ojos puestos en el Señor. Amén. Dice, a mí nadie me cambia de mi mira. A mí nadie me cambia el camino, a mí nadie me cambia a donde yo voy. No se amargó, perdonó. Otra historia, también tremenda, David. ¿Cómo le fue con sus hijos? Uno viola a su hermana. ¿El otro qué hace? Lo mata. Al que violó. Otro de los hijos le da pinochetazo, o sea, le da un golpe de estado. No quiere, lo derroca. Finalmente lo matan. Yo creo que David sufrió mucho. Pero en él logró también ¿qué? El perdón. Es algo, hermanos, es una carga que no podemos dejarla ahí en el corazón. Es un estorbo para la comunión con el Señor. No podemos permitirnos, no podemos darnos el lujo de tener ese. Si es una deuda, si es una ofensa, en medio está el mal, el diablo. ¿Por qué? Porque va a ocasionar mucho daño si la persona lo permite. Nos va a dañar tanto que podemos llegar a raíz de amargura, podemos llegar al rencor, podemos llegar al odio, podemos llegar a vengarnos, y nuestra relación con el Padre, ¿hasta dónde? Ahora, el punto aquí es este. Me preguntaba una hermana, bueno, aquí está hablando de entre hermanos. ¿Qué pasa cuando yo no perdono a alguien normal, a alguien del mundo? No es cristiano. Bueno, ponía yo el ejemplo de esta hermana, ¿verdad? Decía esta personita, yo lo mato, después lo echo a las vías de tren y después lo vuelvo a matar. Bueno, ok. ¿Qué sucede cuando yo estoy en proceso? Hoy se nos explicó, o sea, de una manera perfecta. Estamos en proceso de santificación y regeneración. Sabemos que cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es darnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace tres cosas: nos convence al pecado, empieza un proceso de santificación en nosotros interno, en el yo interior, en el hombre interior, empieza un proceso también de regeneración. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde es posible? ¿Hasta dónde alcanza que yo sea salvo? ¿Qué pasa si yo interrumpo por no aprender esto? Debes de perdonar, no debes de aborrecer a tu hermano, no debes de juzgar, no debes de condenar. ¿Qué pasa si no termino esos procesos? ¿Qué pasa si no aprendo?
el pastor Ismael nos leyó las bienaventuranzas, son las características, o sea, son rasgos distintivos de un verdadero creyente. Son características que nos señalan, pero así, sin lugar a dudas, de que somos verdaderos cristianos, de que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Qué pasa si yo no muestro esos caracteres? ¿Qué pasa si yo no muestro esas características? ¿Qué está pasando si yo verdaderamente no doy seña de que efectivamente conozco la palabra de Dios? Voy, vengo, no vengo, hoy no entendí, no puse atención, me dormí, no quise, no me interesa, no me importa. No, es que yo con esas cosas yo no me quiero meter. O sea, o simplemente no me interesan, estoy aquí a la fuerza y ni modo. ¿Qué pasa si no entendemos esto? O sea, ¿hasta dónde alcanza para que yo en un momento dado diga, Señor, van, ya tienes, dice Jesús, ¿verdad?, que Él fue a apartar ya el lugar? ¿Hasta qué momento dice Enrique allí, Pedro, Juan, a ver, hasta qué momento? Hoy se nos está exhortando seriamente, con todo respeto, porque debemos de ser piadosos, debemos ser respetuosos, cuidadosos de las cosas de Dios. Hoy se nos está exhortando de manera particular a cada uno de nosotros, a cada corazón. No debes de hacer esto o debes de hacer esto, en este caso, debes de perdonar. Hombres de Dios, David, José, y tenemos varios ejemplos, ¿verdad? El primer mártir, Esteban. Jesús mismo en la cruz, ¿qué dijo? ¿Se acuerda, hermana Cristina? ¿Qué dijo al final? Consumado es, pero dijo algo bien importante. Perdónalos. Estaba crucificado el Señor. Estaba muriendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos lo que hacemos verdaderamente. Perdónalos. Decimos nosotros por oración, Padre nuestro que estás en la cielo, perdónalo como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Será cierto? Y a los que nos ofenden. El perdón, hermanos, es tan importante que recordemos, ¿verdad?, que hay un caso. Dice, tenlo por publicano, tenlo por traidor, pero ese trato quedó allá sellado, arriba. ¿Qué pasa si esa persona llevaba una semana ahí en la congregación? ¿Qué pasa si no concluyó ese proceso de manera correcta, de manera que Dios dice, ok, te presento a mí mismo, te justifico, te hallo inocente? Debemos de entender, hermanos, que debemos de poner mucho interés en esto. Voy a leer tres versículos, hermanos, 3 versículos. Vamos a Colosenses. Sí, les voy a pedir que me acompañen, por favor. 3, 12, 13. Vean lo que nos dice la Escritura, la santa palabra de Dios. Amén. Colosenses 3, 12, 13. Me dicen amén, yo lo voy a leer cuando lo tengan. Amén. 3, 12. Amén. Dice así la palabra de Dios. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Dice que de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vean lo que me está diciendo aquí la palabra. No juzgues, no condenes. Tienes que ser benigno, tienes que ser humilde, tienes que ser manso, tienes que ser paciente. Dice, soportándose unos a otros. O sea, entre nosotros, entre hermanos. Soportémonos, hermanos, dice. Y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera, fíjense, aquí está la solución. Vean lo que dice aquí. Si tú tienes un problema con tu hermano, a tu hermano te hizo esto, te hizo aquello, te falló, te traicionó. A veces ni es cierto, ¿verdad? Pero a veces nos consideramos ofendidos. Bueno, dice, de manera que si alguno tuviera queja contra otro, o sea, tu hermano te hizo algo, dice, mira, no te preocupes, dice, ¿cómo vas a solucionar eso? Dice, de la manera que Cristo te perdonó a ti, de la manera que Cristo te perdonó a ti, así también hacerlo entre vosotros. Cristo te perdonó, perdona a tu hermano. Ahí está la solución, tan sencilla y tan simple, ¿verdad? Y tan difícil. Vamos, Efesios 4:32.
Dice así la bendita palabra de Dios. Antes, sed benignos. Aquí nos está pidiendo también benignidad, ¿verdad? Dice, sean santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad. Amén. Benigno ser es ir a lo bueno fácilmente, y perdonar es algo muy bueno. Entonces tenemos que perdonar de manera fácil, sencilla. ¿Cómo? Como Cristo nos perdonó. Así, de sencillo. Él ni siquiera nos preguntó si queríamos ser perdonados. Dice 4:32, antes de Efesios, ¿verdad? Antes, 4:32 de Efesios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, otra vez refrenda, perdonándose unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos está diciendo lo mismo, ¿verdad? Otra vez dice, sed benignos, o sea, vayan a lo bueno fácilmente, no se cansen de hacer el bien unos con otros, de misericordiosos, y dice, pero sobre todo, perdonándose unos a otros, ¿cómo? Como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador te perdonó a ti. ¿Cómo me perdonó? Ni me preguntó, simplemente me perdonó. Amén. Amén, gloria a Dios. Y Lucas 6:37, que ya lo habíamos leído, hermanos, le voy a pedir que me vuelvan a acompañar. Lucas 6:37. Amén. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis para que no seas condenado, pero tienes que perdonar para que seas perdonado. Amén. Todo esto tiene un objeto, hermanos, todo esto tiene un propósito, todo en Dios es propósito, todo en Dios tiene un para qué, todo en Dios tiene un por qué. Y les voy a pedir que me acompañen a Efesios 4:12. Vean lo que dice la bendita palabra de Dios. Vean qué promesa tan bella, vean qué palabra tan hermosa. Amén. Dice, a fin, todo esto, no juzgues, sé misericordioso, sé paciente, sé manso, sé benigno, no condenes. Dice, ¿para qué? Dice, a fin de que seas perfeccionado. Recordemos que Hebreos nos da seña, ¿verdad? De que aún el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tuvo que ser perfeccionado. ¿En qué? En la obediencia. Y dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Es decir, si verdaderamente eres un cristiano. Es decir, vienes, tienes que aceptar el compromiso. Es decir, vienes, escuchas, te vas, no pasó nada, no hay nada, yo soy cristiano, traigo mi Biblia en la mano, voy, vengo, tarará, y voy hasta brincando en la calle, y yo soy cristiano. Pero ve lo que dice aquí, dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, tienes que ser perfeccionado. Tienes que estar en estos procesos de santificación y de regeneración. De santificación. Dice, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Tienes un trabajo. Tienes un trabajo. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. Dice Pablo, ¿verdad? Yo preso en Cristo. O sea, ¿qué nos dijo el hermano Pablo? No tengo opción. Estoy preso en el Evangelio. Soy trabajador, soy esclavo del Evangelio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El perdón, hermanos, decíamos hace un instante, hace unos momentos. El perdón tiene que ver con todo el cuerpo de Cristo. Vamos a 1 Corintios 12:12, por favor. Amén. ¿Lo puede leer, hermana Cristina? Primera de Corintios 12:12. 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Decía yo hace un momento, ¿verdad? El perdón tiene que ver con todo el cuerpo de Cristo. O sea, hermanos, no somos unidades aisladas. No somos elementos aislados. Formamos un todo. Lo entendamos o lo queramos no comprender, formamos un todo. Y yo
pienso, la Biblia nos lo deja muy claro, pero nosotros no sabemos más que pensar en mi esposa y en mis hijos. No podemos explayarnos más allá de lo que es un hermano. A mí me dijeron, y no lo saco, hermanos, para verme bien. A mí recién llegué aquí y me dijeron, Tanis está enfermo. El viernes ya estaba ahí con él. Y de ahí no me separé hasta que vino aquí a la congregación. O sea, nos debemos de preocupar por los hermanos, debemos de pensar como unidad. Pero toda es la unidad. No somos unidades aisladas, no somos elementos aislados en donde nos movemos cada quien para donde quiere. Aquí se nos está ordenando ahorita, tienes que perdonar, tienes que ser humilde, tienes que ser manso, tienes que ser benigno, tienes que perdonar fácilmente. Decíamos en llegar hasta actos de venganza, ¿verdad? Llegar hasta el odio, al rencor. Recordemos que Dios nos dijo muy claramente, ¿verdad? Jehová dice, mía es la venganza. O sea, no tú, a ti no te toca. O sea, déjamelo a mí, yo me encargaré. El perdón, hermanos, sabemos que es un poder liberador. Y les voy a pedir, bueno, yo lo busco. Recordemos lo que dijo Pablo. Dice, Romanos 1:16. Escuchen nomás, que búsquenlo, por favor, hermanos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Amén. El perdón, hermanos, es un poder liberador. El perdón es un poder liberador. Nos vuelve a dar libertad. ¿Para qué? Para que sigamos, como dice Efesios 4:12, a fin de seguir en la obra. Olvídense de problemas humanos, de problemas domésticos, olvídense de problemas que no nos van a conducir más que a separarnos de la comunión con nuestro Padre. Entendamos estas cuestiones para que comprendamos que estamos siendo parte de una maquinaria, de una empresa que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, y cada quien trabaja nada más cada domingo. No es suficiente, no es suficiente. Dios nos pide, nos demanda mucho, porque es mucho lo que nos va a dar. No es cualquier cosita. Mira, si tú me obedeces, yo te voy a dejar allí en ese cuartito. No, nos promete una vida celestial con Él. Nos promete una vida eterna. Nos promete una ciudad maravillosa, como lo pinta la Biblia. Pues, ¿quién no va a querer estar allí? Y más nosotros que hemos creído. Pero tenemos que llenar ciertas características, ciertos requisitos. No es tan sencillo. El perdón es un poder liberador. Vamos a Efesios, hermanos, otra vez, por favor. 1:17. Ya vamos a cerrar esto, vamos a terminar. Dice Efesios 1:7, perdón, hermana. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esto ya lo sabemos. Es un recordar que tú fuiste perdonado. Precisamente estamos viendo el perdón. Dios nos pide, perdonen, pero Él perdonó primero. Él no pide algo que no enseñó. Él no nos pide algo que no nos mostró. Él no nos pide primero algo que Él ya hizo. Él nos dice, hagan porque yo lo hice. Y Colosenses 1:13-14. Dice así la bendita palabra de Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde, hermanos? Al reino de su Hijo amado. Al reino celestial. Al reino de Dios. En quien tenemos redención por su sangre. Otra vez, ¿qué? El perdón de pecados. El perdón, hermanos, es un principio del reino celestial. El perdón, hermanos, es divino. El perdón es un pilar de las ordenanzas de Dios. El perdón es el camino al cielo. El perdón es liberador. El perdón es poder de Dios.
El perdón, hermanos, es una ordenanza, y hoy se te exhorta a que aprendas a perdonar. No guardes, no retengas, usa ese poder liberador. Y aquí está la solución, dice, ¿cómo? Pues así como te perdonó Cristo, así perdona a tu hermano. Es simple, es sencillo. Tú tienes cargas todavía en tu corazón, es hora de que las saques. Es simplemente, te perdono. Dice que yo arrojaré tus pecados al fondo del mar, y implica, para Dios, no me vuelvo a acordar de ellos. O sea, el mensaje hasta allí llega, fíjense. Yo te perdono, no me importa lo que hayas hecho, con tal de que, ¿qué? Me clames, me pidas. Tú me pides como a este deudor. Le clamó, le pidió y le fue perdonado. Dice Dios, yo soy fiel y justo para perdonar. Yo no voy a interrumpir ese perdón que tú necesitas. ¿Tú lo quieres? Yo te lo doy. Dice, ¿verdad? Con la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenaban? No hay ni uno. Pues yo también no te condeno. Vete, pero no peques más. No condenó. Hoy también se nos dice, ¿verdad? No condenes, no juzgues. Perdona, perdona para que seas perdonado. Si tú no perdonas a tus hermanos tus ofensas, el Padre que está en los cielos no te va a perdonar. Vamos a orar, hermanos, por favor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Padre, porque sabemos que en tus ordenanzas, en tus enseñanzas, Señor, tú estás perfeccionando a los santos. Los conduces, bendito Padre, por veredas rectas, justas, honestas, correctas, santas. Y el perdón es básico en nuestro corazón para poder seguir en ese camino, Señor, de perfección. En ese camino, Señor, que nos hemos propuesto para llegar a donde, hermanos, a la estatura del varón perfecto, a ser como Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre, por esta palabra tan bella. Gracias, Señor. Espero, bendito Padre, que haya penetrado los corazones de mis hermanos, que haya llegado al fondo de su corazón y que lo pongan por obra, Señor, que el perdón es un estilo de vida, es una forma de ser, es ser cristiano. Gracias, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo agradezco, te lo clamo, te lo pido. Amén.